¿Listo? Ahí sí ven, ¿cierto? ¿Ven claro? Ahora lo amplío. ¿Se ve? Listo. Bien, muy buenas noches a todos. Hoy estamos que a 18 de julio del 2020. Quienes habla Gloria Narcís Hidalgo. Vamos el día de hoy a hacer continuar con las runas. El día de hoy nos corresponde la runa Kaom. La anterior fue la runa Rita. La primera fue la runa Fa. La segunda fue la runa Ur, que es con la Madre Divina. La tercera, la runa de la voluntad, la runa Dor. La cuarta, la runa Toro, o la runa Osolín, que también se le llama. La quinta, la runa Rita, la anterior, y esta es la runa Kaom, ¿cierto? Para hacer como un recorderis de las runas. Estas runas en total son 22, esos tienen que ver, como ustedes se han dado cuenta, que ahí está el número cabalístico, que es el 6, ¿no? Tiene que ver con los arcanos mayores, con los 22 arcanos mayores, cada una tiene su conexión, su simbología. Por eso se dice que todo está bien organizado, ¿no? Todo está bien organizadito y los maestros se encargaron de eso, de hacer todo a su medida, todo a su medida. El día de hoy vamos a mirar los puntos principales de la runa Kaom, que he estado leyendo material con respecto a la runa Kaom y el maestro Samael da unas explicaciones muy importantes con respecto a esta runa, por qué la importancia de esta runa. Y cuando uno estudia esto, se da cuenta realmente por qué es necesario hacerla y cuáles son los beneficios que nos aportan. La runa Kaom tiene que ver con el número 6 y es la runa sexta. Y el 6 dentro de nuestro tarot y cábala, nuestro tarot egipcio, es la indecisión. Ahí nosotros vemos al iniciado que nos mirando para los dos lados, porque no sabe por qué camino tomar. Y dice el maestro Samael, habla aquí, nos dice que aquí vemos el arcano de la indecisión, en donde está entre la virgen y la prostituta, entre lo que es la virgen o la ramera, el kundalini y el kundartiguador. Ahí, como decía Monseñor Bolívar la vez pasada, y lo encontramos en las Sagradas Escrituras, donde dice que en el camino de la iniciación, en el camino iniciático, tibios no servimos. O sea, dejar esa tibieza. O se es frío o se es caliente. Y dicen las Escrituras que o eres frío o eres caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Es como decir, o se es casto o se es fornicario. O sea, no podemos ir que un día sí, otro día no, sino que en esto se necesita uno tener ese telema, esa decisión para entrar en este camino iniciático que nos lleva a la autorrealización. Por eso está esta runa, la tenemos ahí con el número 6, que tiene que ver mucho con esta tarot y cábala, o este tarot egipcio, que es la indecisión, o es la runa de la procreación. También representa la letra K, dice que es la espada del mago. El Kaom son las fuerzas de Nuit, esta runa es femenina. La anterior runa, la runa Rita, que tenía que ver con Júpiter, es una runa que tiene que ver con la parte masculina. ¿Sí? Dice que esta runa tiene mucha influencia cuando nosotros hablamos del solsticio de verano. El solsticio de verano se da el 24 de junio. Esta es una runa que tiene mucha influencia de Venus. Y nosotros sabemos que Venus es el amor, ¿cierto? E inclusive vemos que las rosas, que es la magia de las rosas, están siempre influenciadas por Urania, por Venus,
¿sí? Representan el amor. Y esta asociación astrológica tiene su razón de ser, porque esta runa, por lo mismo que dice que es una runa femenina, tiene que ver con Venus. Y sabemos que Venus está regido por ese gran logo, Suriel, y día astrológico viernes, día actual martes. La constelación que rige es Tauro, y sabemos que Tauro es tierra, ¿sí? La piedra crisolita, ágata, el color amarillo, el mantran Kaum. Aquí tenemos ese mantran que hay dos consonantes y dos vocales, las cuales se alargan, las vocales y la M, que es una consonante también. En la parte esotérica la M es una consonante. Entonces tenemos el Kaum, y en la posición que vemos nosotros ahí, esa es la posición firme con los brazos levantados. La finalidad de esta runa es exclusivamente trabajar para que se purifiquen y se preparen los cordones de Ida y Pingala. Nosotros cuando vemos el caduceo de Mercurio, el que tienen los médicos, vemos nosotros que en el centro hay como un bastón y alrededor encontramos como si fueran dos serpientes en forma de 8 en toda esa parte que sería la columna vertebral. Y al lado tiene esas dos alas, ¿cierto? Y eso está en la simbología de la medicina, que estudiándola profundamente tiene un gran significado. Entonces la finalidad de esta runa específicamente es eso, preparar, pedirle a la Madre Divina que prepare esos dos cordones que no son físicos, que son etéricos, que están en nuestra columna vertebral y que en el centro está la columna, que es el canal de Susuná, para que esas dos cordones se preparen, se limpien, para que pueda subir la energía creadora por esos dos cordones de Ida y Pingala. Cuando nosotros hablamos de Ida y Pingala, lo vamos a hablar después, en las próximas diapositivas, es muy interesante. Dice el maestro, de pie hacia el oriente, talones unidos, punta de pie separados, se levantan los brazos a la altura del rostro o de la cara, con las palmas siempre hacia el frente las palmas. Las manos bien derechas, con la cabeza erigida y cerrando los ojos, mantralizamos, pero primeramente nosotros pedimos a nuestra Madre Divina, la Madre Divina, que purifique y limpie y prepare los cordones de Ida y Pingala para el trabajo alquímico. El maestro Samael recomienda esta runa especialmente para las personas que practican lo que es la magia sexual en pareja, que antes de su práctica se haga esta runa. Pero también lo pueden realizar los jóvenes que hacen su pranayama. También la pueden realizar antes de hacer su pranayama, hacer esta runa Kaum. Dice, en estado de conciencia de sí visualizamos que de esos dos cordones que están en las gónadas sexuales suben hasta el cerebro y luego al corazón. Estas dos cordones en el varón empiezan desde lo que es sus gónadas y en la mujer desde sus ovarios. Empiezan de ahí y después sube por el coxis, donde está el chakra muladhara, donde tenemos a nuestra serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, que es Devi Kundalini, enroscada 3 veces y media en nuestra columna. ¿Y cuál es la idea? Que esa serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes pueda subir por la columna espinal, hacia arriba, hasta nuestro cerebro y por último al corazón. Miren, aquí dice, vemos la runa Kaum, la posición firme. Dice, la misteriosa runa Kaum representa con entera exactitud a la mujer sacerdotisa y también a la espada flamígera. No debemos descuidar nuestro ritmo o parte femenina, es decir, tanto en el varón como en la mujer están esas dos fuerzas, la fuerza solar y la fuerza lunar.
La fuerza solar es masculina, la fuerza lunar es femenina. No se malentienda que se diga, no, es que la mujer es lunar. No, estamos hablando de esas dos fuerzas, ¿sí? Y cada cordón de Ida y Pingala tiene que ver con, la una es solar y la otra es lunar. Entonces, esas dos se penetran y compenetran para poder crear. Dice, a ello van dirigidas las prácticas de la runa Kaun. Dice, la llama de los misterios nórdicos. Y si bien la runa Rita está bajo la influencia de Júpiter, la personalidad, Kaon se halla sujeta a Venus. Kaon son las fuerzas de Nuit, el principio femenino o el eterno femenino. Por eso es de que nosotros apelamos a la Madre Divina para que trabaje en nuestra columna espinal con esos dos cordones para que podamos nosotros hacer que ascienda esa energía creadora. La runa Kaon, con su cabalístico 6, vibra con suma intensidad dentro de la esfera de Venus, el planeta del amor. Imagínense ustedes, el planeta del amor. Dice acá, tenemos nosotros, que hablamos hace un momento, los que entraron de pronto, que esta runa dice que tiene que ver entre lo que es Kundalini y el kundartiguador. ¿Qué es el? Muchas veces se preguntan, bueno, ¿y qué es el kundartiguador y qué es el Kundalini? Nosotros tenemos, como estudiantes gnósticos, hay dos decisiones. O la energía se utiliza hacia adentro y hacia arriba, o la energía se utiliza hacia abajo y hacia afuera. Cuando la energía se desperdicia, se pierde, se fornica, entonces la energía va hacia abajo y hacia afuera. Y ahí es cuando el órgano kundartiguador se va formando. Y nosotros vemos que en la simbología, vemos que nosotros al Satán con cachos, con cola, con pezuña, y lo vemos como esa simbología, ¿cierto? Pero eso realmente, esa cola que uno ve, ese es el órgano kundartiguador. Cuando la energía se pierde, se desperdicia, entonces se forma esa cola, se va formando esa cola. Pero cuando se transmuta la energía creadora, entonces usted empieza a trabajar con Kundalini. Kundalini empieza a subir por la columna espinal, por los dos cordones de Ida y Pingala, y ya la energía es hacia adentro y hacia arriba. Es decir, usted sublima esa energía creadora, subiéndola hasta su cerebro. Por eso es que se dice que los grandes iniciados, los grandes maestros eran pinealistas. ¿Por qué pinealistas? Porque ellos sí hicieron ese trabajo de subir esa energía hasta su cerebro, es decir, hasta la glándula pineal, a cerebrizar su cerebro, a seminizar su cerebro y a cerebrizar su semen, su energía creadora. ¿Sí? Entonces nosotros, la idea de esta runa es precisamente trabajar con esas fuerzas. Trabajar con esas fuerzas para nosotros aprovecharlas al máximo. Miren ustedes, ahí ustedes ven esa imagen claramente donde está esos dos cordones y en el centro está la columna vertebral, pero más allá de eso encontramos nosotros que están los chakras, ¿cierto? Y ahí habla y dice Ida y Pingala, que están los dos cordones. Ese es el verdadero laboratorio oratorium, el verdadero laboratorio oratorium, donde nosotros vamos a hacer realmente la obra. Para hacer la obra necesitamos de este cuerpo físico. Y en este cuerpo físico encontramos nosotros todas las herramientas para nosotros poder crear y hacer nuestra obra. Como dice el maestro Samael, dice hacer la obra, pero hacerla bien hecha. Dice, por estos dos cordones ganglionares suben los átomos solares y lunares de nuestra energía seminal. La fosa nasal derecha está relacionada con Pingala, que es solar. La fosa nasal izquierda, que es lunar, está relacionada con Ida. Muchas veces cuando nosotros en la gnosis hablamos de este conocimiento de la energía creadora, de la transmutación, mucha gente a veces tiene la tendencia a decir o a pensar que el sexo, lo ven como al sexo como algo sucio o horripilante, la gente del común y corriente. Pero
Ya cuando vamos nosotros a ver desde el punto de vista más profundo, más esotérico, dice que el yogi se inclina reverente ante los misterios gnósticos del sexo, porque considera que el sexo es una función sagrada de Devi Kundalini. Nosotros como estudiantes gnósticos sabemos de que realmente en nuestro cuerpo tenemos nuestro oro líquido. Nuestro verdadero oro líquido lo tenemos en nuestro cuerpo. Y así como fabrican con el oro normal del que físicamente, el físico del oro de 18, oro de 24, pueden hacer la joya más hermosa, ponerle los diamantes más hermosos, más costosos, así como se puede fundir y hacer físicamente, nosotros en nuestro laboratorio podemos crear con ese oro líquido, hacer las creaciones más grandes. Entonces, con ese oro líquido, aprovechándolo al máximo, podemos nosotros crear al superhombre. O sea, el superhombre se crea, no solamente con el trabajo de la muerte psicológica, sino con el trabajo alquímico, con el sacrificio por la humanidad. Entonces, Devi Kundalini del amor, dice el maestro Samael, que sube con los méritos del corazón. Si nosotros queremos que suba Kundalini, necesitamos hacer méritos. Si nosotros hacemos trabajos psicológicos, sacrificios voluntarios, sacrificar el ego para que Kundalini pueda subir por esos dos cordones, de Ida y Pingala, y nosotros podamos crear dentro de nosotros al superhombre. Esa es lo que el maestro Samael, lo que nos dejó, la enseñanza, y ese es el único objetivo por el cual nosotros realmente estamos en este tapete de la existencia. Crear realmente al superhombre o a la supermujer, pero crearlo. ¿Y cómo lo podemos crear? Si lo hacemos el trabajo seriamente con nuestras energías creadoras, porque nuestra Madre Divina, podemos nosotros hacer la meditación de un yo, el estudio de un yo, pero si la Madre Divina, que es la maga, que es la exorcista, que es la que desintegra, la que incinera al ego, al agregado psicológico, no le damos la herramienta, el material para que ella pueda incinerar a esos agregados psicológicos, ¿con qué material lo haría? Entonces la Madre Divina, que ella es la maga, que ella sí puede ir a todas las partes más profundas de nuestra mente, en todos los 49 niveles de la mente, es la única capaz de llegar a esos niveles. Nosotros, el maestro Hichín, el maestro Samael dice, a veces los estudiantes pues se confunden y dice, ¿qué tienen que hacer? Pues comprender el defecto, vivir de momento en momento, de instante en instante. El maestro Ravolú dice que nosotros no debemos olvidarnos de los pequeños detalles en el diario vivir. Esas cosas que parecen tan insignificantes, no dejarlas a un lado. Eso es cuando uno empieza a vivir de momento en momento. A veces el maestro Ravolú dice, la gente se va al grueso y se olvida de los pequeños detalles, es decir, lo que el maestro Samael es vivir de instante en instante, de momento en momento, que se manifiesta cuando yo miro algo, cuando escucho algo, ¿sí? Toda esa parte lo explica y me parece muy interesante. Porque les digo una cosa, las cabezas de legión, los yoes, las cabezas de legión, esos son los jefes, esos están en el trono, pero él tiene sus secuaces, él tiene sus obreros. Entonces está, por ejemplo, el yo de la mentira, por ejemplo. Ese es un yo de la mentira. Resulta que él tiene hijos que son mentiritas, pequeñas mentiritas. Y ese yo de la ira, esa mentirota, se engorda con las mentiritas. Porque a veces decimos nosotros, no, pero es que fue una mentira piadosa. Eso tuve que decirlo porque sí, porque me podían descubrir, etc. Y cada uno de los defectos, la lujuria tiene sus secuaces que le trabajan para que se alimente el jefe, que es en sí la cabeza de legión, ¿sí? Entonces nosotros debemos empezar a trabajar esos secuaces que se presentan en el diario vivir. Por ejemplo, la ira es una cabeza de legión.
Entonces debemos empezar por los pequeños enojos, por las pequeñas indisposiciones, por las molestias, que de pronto si alguien fumó un cigarrillo me molesta el olor. Entonces cuando yo analizo ese por qué me molesta el olor al cigarrillo, ¿cierto? Y hay cositas así que uno las deja pasar, pero cuando uno dice el maestro está viviendo de momento en momento, de instante en instante, se da cuenta de esos pequeños detalles que a veces los obviamos en el diario vivir. Por eso el maestro Rabolú dice, y el maestro Samael también lo menciona, dice, yo veo hermanos, dice el maestro Samael, que llevan 20, 30 años en el conocimiento y siguen vivitos igual como estaban hace 20 años. Porque se dedicaron de pronto a hacer el trabajo alquímico, pero se olvida del trabajo de la muerte psicológica, de trabajar los pequeños detalles, de las cosas en el de instante en instante en el diario vivir. ¿Sí? Entonces, dice, el yogi sabe que el sexo es la fuerza santa que no debe ser profanado por la fornicación. No debe ser profanado por la fornicación, es decir, este templo donde mora el Espíritu Santo, ese es el templo, no puede ser profanado no solamente por la fornicación, sino por la cantidad de yoes y de agregados psicológicos que cargamos en nuestro interior. Cuando nosotros hablamos de Venus, y eso a mí me pareció muy interesante en el monasterio, en el curso, porque se dio esta conferencia en la Runa Kaun, y pues ahí yo tengo el material que se hizo en los monasterios, y nos hablaban de las 4 tipos de mujeres. Eso nos sirve para el varón también, saberlo. Dice, existen los 4 tipos de mujeres, la Eva Venus, la Venus Eva, la Venus Urania y la Urania Venus. Entonces dice que cuando hablamos de la Eva Venus, que es la mujer instintiva. ¿Qué es la Eva Venus? La Eva Venus es la mujer instintiva inferior. Es la dama que realmente no le interesa en absoluto la autorrealización. Esa mujer dice, este tipo de mujeres se caracteriza y que se deja llevar por los sentidos, es extremadamente sensual, es decir, seductora, sensorial. Y lo único que le interesa es realmente fornicar, ¿cierto? Las fuerzas luciféricas se manifiestan a través de la lujuria femenina, porque también la hay en la dama, también lo hay en el caballero. Entonces fíjense que esa es la Eva Venus, la que no le interesa en absoluto la fornicación, una mujer 100% instintiva. La Venus Eva viene a ser la mujer muy humana que ama cuando encuentra a un varón muy apasionado y que sepa quererla. Dice, en el segundo tipo de mujer hallamos damas a las que solo les interesa tener un marido que las quiera, formar un hogar estable y tener hijos, pero no tienen anhelos de revolucionarse la conciencia, es decir, tener su hogar, su buen esposo, ser una buena esposa, tener sus hijos, criarlos, educarlos, y ella se siente de esa manera realizada. Pero en sí, en el fondo, no hay un trabajo de despertar, no hay un trabajo realmente de la búsqueda del despertar de la conciencia. No es una persona que quiera revolucionarse. Tenemos nosotros después a la Venus Urania. Pues con cariño y con respeto, yo creo que las damas gnósticas, yo las considero en esa Venus Urania, o nos consideramos en esa Venus Urania, porque son aquellas mujeres ya revolucionarias, que sí, que no solamente se conforman con tener un hogar, un esposo, hijos, porque nosotros encontramos damas que tienen, por lo mismo caballeros, ¿no? Que tenemos damas que tienen su hogar, sus hijos, son buenas amas de casa, buenas madres, buenas esposas, pero aparte de eso, ellas buscan, anhelan la revolución de la conciencia. Ya entra en el proceso del despertar de la conciencia, ya les interesa realmente. Miren, muchas veces, por ejemplo, aquí nos dice el maestro, dice, mire, y eso sucede y a veces por una falta de comprensión. Yo quería hablar sobre este tema para que tengamos como un poco esa claridad en esto. Dice el maestro, lo que dice el maestro, puede ocurrir que algún varón
asista a los estudios gnósticos y esté casado con una mujer de tipo Venus-Eva. Él quiere la autorrealización íntima del ser, pero ella no le interesa. Entonces la cosa ya se puso un poco difícil, porque no comparten el mismo tipo de ideas ni el mismo tipo de metas o de objetivos. Sin embargo, esto no es justificación y no debe ser cambiar de dama, porque muchas veces pasa eso. No, es que mi mujer, ella no me colabora y que no, dice, no es una justificación. Porque hemos visto casos, y yo he visto casos, pues no en todos los casos, porque en ciertos casos, que hay una Isis entregada al altar, una mujer misionera, una mujer que está trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia y en todas sus peticiones de muchos años, pidiéndole que en su momento ese varón pueda de pronto interesarle estos conocimientos. Aunque no sea en el mismo nivel que de pronto ella quiera, pero le interese. Y por eso dicen las Sagradas Escrituras, dice, ¿cómo sabes, oh tú varón, que puede ser salva tu mujer? ¿Cómo sabes tú, oh mujer, que puede ser salva tu varón? Entonces, muchas veces puede suceder eso, puede ser ese caso, no puede ser una excepción, ¿cierto? Puede suceder, y yo lo he visto en casos de hermanas que a los años el esposo dice, cuéntame eso, y ve a la esposa joven, vital, llena de vida. Entonces le dice, oye, pero ¿cómo haces tú? Cuéntame, háblame eso de la transmutación, cuéntame, ¿cómo es eso? Y uno ha visto que después se ha consagrado la persona y así. Entonces, pues, pero eso es de una constante súplicas, de peticiones y de misericordia de la Logia Blanca también, ¿no? Dice, ¿qué dice el maestro? Dice, si la persona no tiene, la compañera no le colabora, pues entonces, pues, le toca hacer un poco más de esfuerzo y seguir haciendo sus trabajos íntimos personales, porque eso ya son trabajos íntimos personales. Dice el maestro, existe el tercer tipo de mujer, ese es el de que hablábamos ahí, pero existe la última que es la Urania Venus. Esa es la que todas las damas anhelaríamos llegar a esa Urania Venus. La Urania Venus, estas son las características de Urania Venus, es decir, que en el cuarto tipo de mujer encontramos a la mujer que ya logró su maestría, que ha convertido en una maestra de misterios de la Logia Blanca, como consecuencia de una ardua labor en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, imagínese usted, y nosotros vemos, el maestro Samael nos habla de que cuando habla de la cristificación, habla que tanto el hombre como la mujer lo pueden lograr. Entonces, hablamos de que la mujer, nosotros podemos llegar a esos niveles con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y de pronto de muchas existencias podemos lograr ese anhelo tan querido y tan buscado de lo que es este trabajo. Por eso es que es importantísimo el trabajo que hacemos con la runa Caón, porque nosotros necesitamos trabajar con esas fuerzas femeninas y trabajar para que puedan los 2 cordones de Ida y Pingala puedan nosotros subir por la columna espinal. Dice el maestro, la runa Caón está representada por el número 33, es decir, las 33 vértebras, que al sumarlos da el 6, que es la indecisión, que está regida por Venus, y que eso representa que nosotros tengamos que hacer realmente un trabajo profundo, ¿cierto? Y tener saber realmente cuáles son nuestros anhelos espirituales que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pedimos mucho a nuestra Madre Divina Kundalini del Amor, ella nos auxilia permanentemente en nuestro trabajo interior. Las personas que hagan su pranayama, hacer esta runa Caón, pedirle mucho, hacerlo antes de un pranayama sería excelente, y después de eso hacer su pranayama normal, y los que son, pues tienen ya casados, pareja, entonces pueden hacer también su práctica de la runa Caón, y uno la puede hacer esa práctica en la mañana, en la tarde, a la hora que pues se pueda disponer a hacer esa runa. ¿Alguna pregunta al respecto? Pues me pareció interesante hablar sobre esto,
porque siempre pues son temas de que nosotros más profundicemos y también pues le cojamos más amor a estas runas. ¿Para qué nos sirven? Y los beneficios que vamos a adquirir haciendo estas prácticas. ¿Alguien tiene alguna acotación, algo que agregar, alguna pregunta? Con mucho. Estos temas de hablar de lo que es Salaída y Pingalá, yo lo he tocado por encimita, como para dar una pequeña explicación, porque eso requiere un estudio profundo y más elevado, pero de todas maneras, pues lo hemos hablado así como se dice por los laditos para poder más o menos entender, porque el maestro nos habla de Ida y Pingalá y la gente dice, bueno, ¿y qué es eso de Ida y Pingalá? Entonces hay que, en cierta manera, explicarlo por encima someramente para que la gente tenga una idea de qué es Ida y Pingalá. Ahora sí los escucho, a ver quién tiene alguna pregunta o algo que acotar o decir algo, con mucho gusto. Rodrigo. Muy interesante. Realmente es. Todo está muy claro y realmente, como dices, Rodrigo, muy interesante, muy bueno. Yo había estado sacando del libro de Misterios Mayores del Maestro en el capítulo 3, habla muy claramente de Ida y Pingalá. Ustedes léanse ese capítulo y uno comprende muchas cosas de la Biblia, donde habla en Zacarías, donde habla de los olivos, de los dos olivos, de los dos candelabros ante el trono de Dios, o sea, y lo explica de una manera tan bonita. Y después va el maestro hablando ya al último de Ida y Pingalá y se desplaya el maestro hablando y uno lee la Biblia y empieza uno a comprender mejor cuando la lee, porque el maestro como que le da ese discernimiento, que si el maestro no lo diera, de pronto uno no lo entendería, pero como él habla y hace ese discernimiento allá, entonces uno dice, uy, caramba, dice, entonces aquí en Zacarías, capítulo 4 de Zacarías, ahí usted encuentra cuando habla de los dos olivos, de los dos hijos del aceite, o sea, habla de esos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces explica el maestro lo que es Ida y Pingalá. Ese está en Misterios Mayores, creo que está en capítulo 3. Y también pues podemos más o menos tener una idea de eso. Y lo de la Eva Venus también el maestro lo habla de 4 tipos de mujeres y también lo explica y bueno, interesante pues como para uno dar en su momento un discernimiento o cuando alguien le pregunte y tener uno sabe que la comprensión, porque muchas veces hay personas que han venido a este tapete de la existencia y no les interesa en absoluto la autorrealización, no la quieren, pero hay otros que sí buscan la autorrealización, que sí la buscan. Entonces, pues en eso nosotros tenemos mucha comprensión en eso, mucho amor, mucha comprensión. Y si alguien tiene, por ejemplo, alguien que se casó y él sí le interesa y su esposa no le interesa, pues ahí armarse de más paciencia, de más valor para ayudarla o para ella ayudarlo a él, porque ahí se pueden pues dar la mano el uno al otro, colaborarse para que puedan los dos trascender mucho y nosotros podamos operar, porque todos necesitamos de todos para nosotros poder lograr lo que tenemos que hacer en esta existencia, porque no crean que la vida, el mundo el que nos ofrecen, está tan lleno de tantas tentaciones que nosotros tenemos que apelar a la misericordia. Yo me acordaba del maestro hoy y siempre hago esa práctica que el maestro Hichín lo hizo una vez en el monasterio y él decía, él dijo en la oración, Madre Divina, Madre Santísima, líbrame de los peligros y de las tentaciones, Madre mía, especialmente de las sexuales. Oye, y eso a mí, eso se me quedó para toda la vida, esa frase, porque no crean, hablamos de por ejemplo, de la
de la Eva Venus, que muchas veces un iniciado está haciendo su trabajo y se ve tentado frente a al eterno femenino por la misma atracción luciférica a veces, o puede suceder en el varón, la mujer con el varón lo mismo, o viceversa. Entonces uno tiene que agarrarse de todas las herramientas cuando vea situaciones, eventos, circunstancias, y uno apelar y decirle a ella que nos auxilie en ese momento. En ese momento, el maestro Gargacuchines, en una anécdota, estaba con unos hermanos viendo un reinado de belleza. El caballero le decía, maestro, pero mire esas mujeres tan hermosas, con esos trajes de baño, con estas, con lo otro. Mire, maestro, si uno viendo todo eso, uno, mejor dicho, se queda como anonadado, o sea, se deja llevar por los sentidos. Y él le dijo que él la miraba a ella de la cintura para arriba, que la miraba de la cintura para arriba. Y entonces él dijo, pero si tú lograras ver lo que yo veo, porque él era un clarividente, lo mismo puede suceder en un varón. Entonces dijo, si lograras ver los cachos, la cola, la pezuña, pues te espantarías. Pero como el ser humano se deja llevar por los 5 sentidos, por lo que es agradable a la vista, lo que es apetecible, una mujer divina físicamente, con muchos atributos físicamente, puede dejarse llevar por esas tentaciones y puede perder un hogar. Y eso no solamente en la parte gnóstica, eso se ve en el diario vivir, que cuando un caballero de muchos años, con su hogar de muchos años, y se lo ve con una jovencita de 20 años, y dice, pero ¿por qué acabó ese hogar? Y después con el tiempo se da cuenta que ese señor acabó su vida y quiere volver a casa. Quiere volver a casa para que le abran las puertas, porque ya le quitaron lo que tenían que quitarle, ya le gastaron lo que tenían que gastarle, entonces ya no lo quieren. Entonces quiere volver a casa. Y hay veces damas que de pronto sí lo hacen, sí perdonan y disculpan, a otras damas pues se sienten dolidas y no lo hacen. Sí, entonces pues por eso que decíamos que el maestro Gargacuchín les daba esos ejemplos, y nosotros esos ejemplos nos sirven para cuando uno vea situaciones, tanto la mujer como el caballero, y vea, se le presente al frente algo y diga, Madre Divina, Madre Santísima, líbrame de los peligros y de las tentaciones, especialmente de las sexuales, Madre mía. Entonces, de esa manera uno apela a la misericordia. Y no solamente en eso, sino en otras cosas, por ejemplo, en el yo de la ira, en el yo de la mentira, de la crítica, que esos yoes son tan vivos que a veces uno los tiene como tan normales en el diario vivir. La crítica es tan normal en el diario vivir, mentiritas piadosas son tan normales en el diario vivir, y esas son las que engordan a la cabeza de legión. Entonces nosotros, es importante ir mirando los detalles, los pequeños detalles, para nosotros ir con eso, ir minando eso, ir quitando eso. Ir quitando eso, entonces para que nosotros podamos hacer. Vamos a hacer la runa, la vamos a hacer 7 veces. Esta runa es cortica, o sea, no tiene que ver con todas las vocales, sino la vamos a hacer 7 veces concentrados. Le vamos a suplicar a nuestra Madre Divina que nos ayude con esos cordones de Ida y Pingalá, nos ayuda a prepararlos, a limpiarlos para el trabajo alquímico, para la transmutación de nuestra energía creadora, sea como casados, sea como solteros. Vamos a hacerlo. Ustedes miran la posición, yo les dejé la posición de la runa, lo vamos a colocar, no sé si ustedes me miran así. Frente, las manos deben estar mirando en esta, así deben estar. Al frente, mirando. Y nosotros, concentraditos, primeramente vamos a colocar manos en aspa sobre el pecho y decimos, Madre Divina, Madre Santísima, tú que eres Madre mía, el amor de Dios, te pido, Madre mía, que por misericordia divina prepares mis cordones de Ida y Pingalá para que mi energía creadora pueda subir por esos 2 cordones de Ida y Pingalá, por el canal de Susuná, llegue a mi cerebro, potencialice mi cerebro, cure mi cerebro, y esa energía
descienda hasta mi centro corazón y se despierte en mí el amor. Madre Divina, Madre Santísima, te lo pedimos con nuestra alma y con nuestro corazón, Madre Divina. Posición de la runa, inhalamos. Bajamos los brazos, nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por el sacratísimo Tetragrammaton. Listo.